Buenas tardes. El título de la charla es El desastre de Vargas, lecciones aprendidas. Y vamos a seguir el siguiente orden de ideas en la presentación. En primer lugar, vamos a dar una visión retrospectiva sobre la tragedia, es decir, qué sucedió en Vargas, cómo se generaron los aludes torrenciales, por qué se produce el desastre. En segundo lugar, vamos a ofrecer una visión crítica y constructiva sobre lo ocurrido, qué hemos hecho para mitigar los riesgos, cómo se han comportado las obras, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Y en tercer lugar, vamos a dar una visión futura, es decir, qué tenemos que hacer para reducir los riesgos y estar mejor preparados. Tratando de responder a la interrogante si la población está protegida para enfrentar un nuevo alud torrencial. Comenzamos con la primera parte, la visión retrospectiva. Y aquí se observa una visión panorámica en esta imagen satelital del macizo Ávila hacia el lado sur, hacia el flanco sur, se ve el Valle de Caracas, hacia el flanco norte, lo que llamamos el Estado Vargas, ¿no? Que hoy es Estado La Guaira, ¿no? Nosotros vamos a seguir con la denominación de Estado Vargas porque así es como se conoce el desastre de Vargas, ¿no? Entonces la población se asentó sobre una pequeña franja de terreno entre la montaña y el mar, una franja de terreno que no llega a más de 2000 metros en su mayor extensión, ¿no? Eh, Esta es una montaña abrupta con altas pendientes en los cauces, en las laderas de los cerros. Se observa una gran abundancia de espesores, grandes espesores de suelos, abundancia de sedimentos, rocas meteorizadas, fragmentadas por la acción del medio ambiente, ¿no? Y no olvidemos también que esta es una zona sísmica sujeta a una actividad tectónica frecuente que ha desestabilizado la montaña, ¿no? La cual se encuentra surcada por numerosas fallas y grietas. Entonces, este es un ambiente favorable para la generación de aludes torrenciales. En el caso de que ocurra una lluvia intensa o prolongada, que fue exactamente lo que ocurrió en Vargas el 99, diciembre del 99. Es decir, dadas estas condiciones, el detonante de los aludes torrenciales es una lluvia intensa y prolongada en el tiempo, ¿no? Entonces aquí, como una reacción en cadena, esa mañana del jueves 16 de diciembre del año 99, se produjeron aludes torrenciales a lo largo de esta montaña, de estas cuencas. Aproximadamente fueron 25 cuencas afectadas en una extensión aproximadamente de 50 kilómetros a lo largo de la línea costera. Y hay que decir que fuimos testigos de un evento excepcional que ocurre una vez en promedio cada 500 años. Un evento extraordinario, admirable desde el punto de vista hidrológico, sedimentológico, geográfico, geológico, ¿no? Que cambió la geografía del estado Vargas, ¿no? Pero por supuesto un evento terrible, doloroso desde el punto de vista humano y social, con centenares de muertos y pérdidas multimillonarias, ¿no? Eh, con el colapso pues de una buena parte de la infraestructura vial urbana y de servicios. En esta lámina a la izquierda indicamos el histograma de lluvia, es decir, la variación de la lluvia en el tiempo, en este caso para el mes de diciembre. Ya veníamos de una lluvia continua también de baja intensidad en los últimos días del mes de noviembre. Entonces continúa el primeros días de diciembre, lluvia de baja intensidad, exceptuando el día 3, el día 2 y el día 3, de una lluvia considerable de más de 100 milímetros.
Y esto culmina entonces con una lluvia muy fuerte los días 14, 15 y 16 de diciembre. Cuando ocurre esta lluvia de 400 milímetros, más de 400 milímetros los días 15 y 16, ya los suelos estaban saturados y en consecuencia se produce el colapso de grandes masas de suelo que se vienen abajo arrastrando todo lo que estaba inmerso en esa masa de suelo y arrastrando también los árboles, las rocas meteorizadas, y se produce lo que llamamos el deslave de la montaña, o también denominado movimientos de masas, deslizamientos, alud en las laderas, ¿no? Que alimentaron eh, los pequeños, los cauces, los microcauces y después los cauces más grandes agua abajo para dar origen a la luz torrencial en los cauces, ¿no? Y esto lo observamos bien en estas fotografías donde vemos las cicatrices, los rasguños, las huellas de la tormenta en la montaña y vemos también la gran cantidad de sedimentos depositados en los cursos de agua, ¿no? Lo mejor para entender el alud torrencial, lo que es un alud torrencial, es observar un video japonés. La cámara se activa por el ruido, por el movimiento y se observa un frente del río de onda, del flujo que viene hacia adelante. En el frente se concentran los grandes peñones, más atrás vienen los cantos rodados, sedimentos menos gruesos y finalizan los sedimentos más finos en la parte de atrás de esta ola de flujo de barro y escombros. En esta fotografía a la derecha vemos el frente de ondas que fue depositado por un alud torrencial a la salida de la montaña en el estado Vargas. Vemos el típico frente de ondas donde los clastos, los grandes clastos están acumulados en la parte frontal y después vienen los elementos menos, de menor tamaño, ¿no? Y en este esquema, en la parte inferior, ilustramos un poco la estructura de este alud torrencial en tres partes que denominamos el frente, el cuerpo y la cola, ¿no? Los grandes clastos en el frente, el flujo de detritos, sedimentos menos finos y el flujo de agua y barro, sedimentos más finos en la parte de atrás, las arcillas, los limos, ¿no? Por deslave entendemos un movimiento rápido de un flujo no confinado en laderas de la montaña, producido por lluvias torrenciales y compuesto por material sólido, es decir, suelos, vegetación, rocas y árboles. Esto es lo que entendemos el deslave, que es el movimiento de masas en la ladera o el alud torrencial en la ladera. Hay muchas formas de denominarlo. A mí me gusta utilizar el término deslave para referirme al movimiento de masa en la ladera, que es un movimiento rápido que produce la gran cantidad de material que va a alimentar el alud torrencial en el cauce. Ya cuando llega a los microcauces se forma el alud torrencial y entendemos por esto como flujos con altas concentraciones de sedimentos que se generan en los cauces de zonas montañosas de altas pendientes, compuestos por agua y una gran variedad de tamaños de sedimentos, desde los limos y las arcillas hasta bloques y peñones de gran tamaño, además de todo tipo de arrastre de desperdicios y materiales arrastrados, desperdicios de materiales fabricados por el hombre, ¿no? Los daños que produjo el alud torrencial en las diferentes cuencas en el estado Vargas, básicamente el principal daño fue por inundación que llamamos de sedimento, es decir, por sedimentación. Aquí hay un colega, profesor Marco Falcón, y el profesor Gaspar, los dos están prácticamente sobre el techo de una parada de autobús en La Guaira. Observamos también a la derecha una fotografía del río Cerro Grande, en la urbanización Cerro Grande en Tanaguarena, donde vemos sedimentos que llegaron casi hasta el techo de casas de una y dos plantas, ¿no?
Abajo también vemos daños producidos por impacto de peñones, eh, daños producidos también en este edificio de los Corales, que colapsaron las columnas de parte de una estructura de un edificio, ¿no? Y vemos también un peñón montado prácticamente en el tercer piso de ese edificio. Igualmente a la izquierda vemos la Carmen de Uria, que es una población donde el daño básicamente fue por erosión, a diferencia de las otras cuencas, una gran erosión del flujo. Aquí vemos que se abrió un gran cañón donde antes había casas, eran manzanas de casas, prácticamente fueron arrastradas, se fueron flotando hacia el mar porque el río se le metió por debajo y abrió aquí, en este caso, un cañón de casi 7 metros de altura, ¿no? El caso de Carmen de Uria es uno de los más dramáticos. Representa pues una población que prácticamente fue barrida por los aguas torrenciales. El 80% de las construcciones se dieron por perdidas, ¿no? La línea de costa se desplazó 200 metros hacia adentro del mar, ganando nuevos terrenos al territorio, ¿no? Eh, Aquí vemos la situación antes, en el año 98, la gran abundancia de viviendas en este pequeño valle y cómo quedó la población después de la luz torrencial del año 99. Decía que prácticamente el 80% de las viviendas fueron destruidas. Ahora, no solamente los daños fueron producidos por los aludes torrenciales en el cauce, en las quebradas, en los ríos, sino también por los movimientos de masa, lo que llamamos el deslave en la ladera. Aquí vemos el caso del río San José Galipán, vemos gran cantidad de cicatrices, rasguños en las laderas de la montaña, y ampliamos uno en particular que se produjo en el sector La Veguita, en Macuto. Aquí observamos ampliada esta figura, esta fotografía, que este es el deslizamiento, ¿no? Vemos la fuente del deslizamiento, la trayectoria que siguió el flujo, no confinado, él mismo abrió su cauce, su trayectoria, y el impacto fue unas viviendas donde se habían refugiado muchas personas huyéndole a las crecientes del río. Los aludes torrenciales se refugiaron al pie de la montaña y lamentablemente pues hubo muchas personas que fallecieron en esta situación. Y vemos fotografía del el deslave, el movimiento de masa, el deslizamiento, y fotografía pues de la destrucción de las viviendas donde hubo este efecto pues, en la veguita. Ahora, ¿por qué ocurre el desastre? Ya vimos que pues una gran cantidad de agua, ¿no? Por supuesto que cayó. Eh, Hay una montaña susceptible, pero básicamente para entender las causas del desastre tenemos que conocer lo que es el cauce torrencial. Aquí observamos una panorámica del cauce dividido en tres partes: la cuenca tributaria, donde se reúnen todos estos microcauces, microquebradas, donde se reúnen los flujos, producto pues, de la lluvia que cae en la cuenca, ¿no? Y también se generan los sedimentos, producto de la erosión en las laderas y en los microcauces, ¿no? Entonces, aquí se produce todos los volúmenes de agua y sedimentos, y todos estos pequeños microcauces salen de la cuenca a través de un solo cauce en la garganta del torrente, lo que llamamos la garganta o el cañón del torrente, que llega al pie de la montaña y cambia su pendiente, produciendo entonces en la luz torrencial la deposición de los sedimentos, porque tiene ahora menor capacidad de transporte, se depositan los sedimentos
que esos sedimentos al depositarse obstruyen el cauce y con la venida de nuevas crecientes se desborda y abren nuevos cauces hacia alrededor. Entonces comienza a generarse lo que llamamos el abanico aluvial, que son un conjunto de cauces que él ha ocupado en algún momento, abandonado después, en futuros eventos de aluvias torrenciales, tienen forma triangular y el abanico aluvial es una zona de deposición de sedimentos. El río ha pasado en algún momento y tiene una forma triangular porque se originan todos estos cauces que se van formando, se originan al pie de la montaña, donde finaliza la garganta y comienza por el valle aluvial. Las fotografías en la lámina inferior muestran que al excavar los flujos torrenciales por debajo de las casas, dejaron al descubierto que las casas están asentadas, están fundadas sobre gran cantidad de peñones. Aquí yo estoy parado al lado de unos peñones, al lado, debajo de una casa, la casa está encima de mí, y vemos que las fundaciones están compuestas por estos peñones muy redondeados. Estos peñones son producto de las lluvias torrenciales que ocurrieron en el pasado, ¿no? Entonces estábamos ocupando, y eso se observa fácilmente en las fotografías aéreas, que las poblaciones del estado Vargas están ocupando los abanicos aluviales de los ríos, es decir, están ocupando el territorio del río. Aquí tenemos una imagen más cercana entonces del abanico aluvial del río San José, del río San Julián en Caraballeda. Indicamos la forma triangular que el nombre viene pues de la similitud con los abanicos japoneses o españoles, o la forma triangular del abanico, esta curvatura, ¿no? Y eso es lo que es el abanico aluvial, una zona de deposición de sedimentos en forma de abanico a la salida de la montaña, ¿no? En los ríos de curso torrencial, ¿no? Yo visualizo estos fenómenos como una lucha continua que hay entre la montaña y el mar. Es decir, la montaña cada cierto tiempo produce unos aluvios torrenciales generados por las lluvias intensas y de larga duración. Esos aluvios torrenciales depositan los sedimentos en los abanicos aluviales y modifican la línea de costa y van creando estas protuberancias que se observan donde descarga un curso de agua. Vemos aquí las protuberancias que existen, que nos indican pues que son sedimentos depositados por eventos torrenciales en el pasado. Que lo vemos también en la parte de abajo, vemos las protuberancias en los ríos, la confluencia de los ríos con el mar, que nos indican pues que es producto de los aluvios torrenciales que han ocurrido en el pasado. Y la montaña y el mar, por lo contrario, entonces, va a tratar de erosionar estos sedimentos debido al oleaje, debido a las marejadas, a la corriente litoral, que van erosionando y tienen entonces este enfrentamiento continuo pues, que hay entre la montaña que impulsa los sedimentos hacia el mar y el mar que trata de erosionar los sedimentos. ¿Cómo se construye el riesgo al desastre? Lo vemos claramente en estas imágenes del río Cerro Grande en Tanaguarena. A la izquierda tenemos la imagen del evento de febrero de 1951. Se observa los colores claros, blancos, que indican la gran cantidad de sedimentos que fueron movilizados por este evento de febrero de 1951. No hubo víctimas o muy pocas víctimas, porque la organización en este momento Tanaguarena se estaba comenzando a desarrollar. Aquí vemos las calles de la organización, muy pocas viviendas, ¿no? Pero también observamos pues cómo los sedimentos se desplazaron hacia el mar, ¿no? Bueno, si vemos la fotografía aérea de diciembre de 1998, vemos la gran ocupación que tuvo este abanico aluvial del río Cerro Grande, y no solamente el abanico aluvial, sino también la garganta del torrente,
la garganta de la quebrada, que estaba ocupado por sedimentos en febrero del 51, todos estos sedimentos que arrastró esa luz torrencial, pero que después fue ocupada por los habitantes. Aquí se ve el río, el cauce, un pequeño cauce, eh, y con las viviendas construidas prácticamente al lado del cauce. Es decir, se creó una sensación falsa de seguridad este río, esta quebrada que la veían muy pequeña. Construyeron prácticamente en la garganta y al lado de la quebrada, ¿no? Vino entonces el evento del año 99, reclamó el río su territorio, ocupó la garganta, completamente la garganta del torrente de la quebrada, y, y ocupó también de sedimentos el abanico aluvial, una buena parte del abanico aluvial. Ven aquí, bueno, toda esta zona que estoy señalando, ocupada por los sedimentos, y además penetró hacia el mar, desplazó la línea de costa unos más de 100 metros, unos 150 metros hacia el mar, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué ocurre el desastre? Bueno, porque estas personas que ocuparon la garganta, el torrente del río Cerro Grande, las que ocuparon los abanicos aluviales, no estaban conscientes de lo que había ocurrido el año 51, no tenían la memoria histórica de estos eventos, y no se conservaba pues una cultura del riesgo, ¿no? No se tenía para ese momento esa cultura del riesgo de los fenómenos torrenciales. Sin embargo, después que ocurre la tragedia del año 99, uno se pone a revisar los antecedentes y encontramos evidencias, grandes evidencias de eventos históricos ocurridos en los años 1798. Está reportado por el barón Alejandro Humboldt en sus libros clásicos, Viajes de las regiones equinocciales. En 1912, 1938, 1944, 48, 51 y 54, evidencias históricas de aludes torrenciales en estos años. También los geólogos han encontrado evidencias de aludes torrenciales en época precolombina. Y por otro lado, teníamos filmaciones en video, en documentales de Bolívar Films, de los eventos del 38 y del 48. Aquí vamos a ver la catástrofe del litoral del año 1948 en un video Bolívar Film. Entonces, en conclusión de esta lámina, bueno, no aprendimos las lecciones del pasado. La naturaleza nos había enviado señales con todos estos eventos que han ocurrido recientemente para el año 99, para la fecha 99, y sin embargo no le hicimos caso a esos signos que nos está enviando la naturaleza. Resumiendo entonces las causas del desastre, bueno, una ocupación inadecuada del espacio geográfico del estado Vargas. No es el río el que invade el espacio del hombre, es al revés, es el hombre el que ha invadido el espacio del río, son las poblaciones que se han asentado sobre el territorio del río. En segundo lugar, ocupamos un territorio que no nos correspondía, que estaba en peligro, pero no nos
no nos preocupamos por protegernos agua arriba. Entonces, había ausencia de obras de control de sedimentos, presas de retención, canales de conducción, porque si hubiésemos tenido esta protección, bueno, hubiésemos podido ocupar una parte de los abanicos aluviales siempre y cuando estuviésemos protegidos por estas obras de agua arriba. Carencia de sistema de alerta temprana que hubiesen podido salvar vidas, como vamos a ver más adelante. Falta de preparación de las autoridades, instituciones y comunidades sobre las amenazas torrenciales. No se conserva la memoria histórica, no hay cultura del riesgo. Es decir, falta de preparación y educación. Pasamos a la segunda parte entonces, que es lo que llamamos una visión crítica y constructiva sobre la tragedia de Vargas, tratando de responder a estas dos interrogantes. ¿Qué se ha hecho para reducir los riesgos de un nuevo desastre? ¿Y cómo se han comportado las obras hidráulicas construidas? Para entender las medidas de mitigación, de control de sedimentos y de flujos torrenciales, las medidas de tipo estructural, tenemos que darnos cuenta de la cuenca, la garganta y el abanico aluvial, le indicamos aquí en esta lámina. Eh, la, eh, en la cuenca, las primeras medidas de tipo estructural sería, bueno, tratar de adoptar medidas de conservación de cuenca en la parte alta, es decir, medidas de reforestación, medidas de protección de los taludes, ¿no? Y otras medidas también estarían relacionadas con obras de estabilización de cauces. Si estos cauces están sujetos a procesos erosivos, hay que controlar esos procesos erosivos con diques transversales, que permiten controlar esta erosión que va a producir sedimentos hacia aguas abajo. Igualmente las medidas de conservación en las laderas, con reforestación, enfaginado, control de torrentes, torrenteras, canalizaciones en la parte alta de la cuenca. Ahora bien, si no podemos controlar estos procesos erosivos en la parte alta de la cuenca, entonces vamos a tratar de retener los sedimentos en la parte de la garganta, que es la segunda opción. No podemos controlar estos focos erosivos porque son demasiado grandes, demasiado amplios. Vamos entonces a evitar que estos sedimentos pasen a la zona urbana. Entonces retenemos los sedimentos en la garganta del torrente, en la parte estrecha, en el cañón, y evitamos que lleguen a las zonas pobladas en el abanico aluvial, que usualmente están en el abanico aluvial. Y esto también está acompañado de una canalización eh, en el abanico aluvial para conducir los flujos de agua y sedimentos hacia el mar. Entonces, este es el fundamento de las medidas de mitigación de tipo estructural. ¿Qué se ha hecho en Vargas para reducir los riesgos de un nuevo desastre? Bueno, se ha hecho bastante, se ha hecho muchísimo. Se construyeron 63 presas de retención de sedimentos en un periodo de 9 años, entre el año 2000 y el 2008. Aquí vemos algunas de las presas. La primera presa del año que se construyó fue la del año 2000, la presa de Guanape, la presa de concreto armado. Tenemos a la izquierda una presa de elementos tubulares de acero. Esta es una presa de gaviones de ventanas. Básicamente las presas pueden ser cerradas o abiertas. Aquí vemos estas aberturas que son como ranuras, y son ranuras. Abajo tenemos dos presas cerradas construidas en gaviones, la quebrada Alcantarilla y la quebrada San José, Galipán en Macuto, y otra quebrada Piedra Azul, donde se construyeron muros de gaviones, presas de gaviones, también de tipo abierta, ¿no? Aquí vemos otras presas en San Julián, que es las mayores presas que se construyeron de 11 metros de altura, en concreto armado.
Esta en Quebrada Seca, la del medio es de gaviones. Esta en Naiguatá es una presa de concreto ciclopio. Y aquí vemos otras presas abiertas y cerradas en diferentes cuencas, ¿no? En esta tabla se resumen las características principales de las presas construidas en el estado Vargas. Se afectaron 24, 25 cuencas. El número de presas, un total de presas, se indica que bajo 63, de las cuales 37 son presas cerradas, 26 son presas abiertas, y se indica también el tipo de material de cada una de ellas. Hay algunas presas en acero, la mayoría son presas en gaviones, hay presas en concreto armado, concreto ciclopio, y unas presas también en mallas de acero, mallas de acero que son lo que llaman unas barreras flexibles, ¿no? Ahora, no solamente son las presas, sino también nos referimos a un sistema integrado de presas y canalizaciones. Aquí observamos en el río San Julián, en la fotografía de la izquierda vemos tres presas, la primera, la segunda, la tercera. Aquí comienza la canalización. En la imagen, el extremo derecho inferior, vemos la transición entre esa primera presa agua abajo, la obra de transición donde comienza la canalización. Este tipo de canalización es una canalización con recubrimiento de márgenes, pero la llamamos de fondo móvil porque el lecho sigue siendo el lecho natural, pero protegido con unas traviesas en concreto para controlar y evitar la erosión del flujo. Aquí vemos una fotografía más cercana de esa canalización con revestimiento de márgenes y con traviesas en el lecho móvil. Decíamos que en resumen fueron 63 presas, 37 cerradas, 26 presas abiertas, 44 en gaviones, que es el 70%, 14 presas en concreto, 3 presas tubulares de acero, 2 presas de redes de anillos de acero, la llaman también como barreras flexibles, tipo geogroup, ¿no? Y 25 canalizaciones en concreto y en gaviones, ¿no? Vinieron después las lluvias extraordinarias de febrero del 2005, apenas 6 años después. Eh, esa lluvia extraordinaria también, vemos aquí algunos datos en esta tabla para las estaciones que se habían instalado en ese momento en algunas cuencas del litoral. Eh, por ejemplo, aquí están remarcadas en rojo los valores más grandes acumulados en las quebradas o en las estaciones de Manzanares, San José, Macuto y Caraballeda. La lluvia acumulada fue 304, 426, 131, 382, ¿verdad? Valores considerables en ese periodo de 4 días de lluvia. Fueron el 7, 8, 9 y 10. Y casi no hubo lluvia antecedente, lo cual hubiera hecho el problema mucho más complicado, ¿no? El periodo de retorno estimado para la lluvia del día 9, por ejemplo, en Macuto es de 100 años. O sea que podemos decir que esta es una lluvia centenaria, que se produce en promedio una vez cada 100 años. O sea, que una lluvia bastante importante. Aquí remarcamos los datos que nos estamos refiriendo, ¿no? Para febrero del 2005, cuando ocurre esta lluvia torrencial, ya se habían construido presas en la quebrada Piedra Azul y en la quebrada Curucutí. 3 presas en Piedra Azul y 4 presas en Curucutí, culminadas entre 2002 y 2003. Esas presas llenaron de sedimentos prácticamente, se llenaron con los sedimentos producidos por la luz torrencial del 2005. Aquí vemos fotografías del vaso de la presa lleno de sedimentos en la Piedra Azul y en la quebrada Curucutí también lleno de sedimentos. Esta presa podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 metros de altura. Aquí están jugando béisbol en este vaso totalmente sedimentado, ¿no? Y
De acuerdo a nuestras mediciones topográficas, las 7 presas retuvieron 100.000 metros cúbicos de sedimento y podemos decir que estos sedimentos se impidió que llegaran a las zonas urbanas de Maiquetía, con lo cual salvaron a la población de un nuevo desastre, porque esta cantidad enorme de sedimentos hubieran otra vez obstruido el cauce agua abajo, con el consecuente desborde y daños pues, en las zonas adyacentes, como ocurrió el año 99, ¿no? Sin embargo, en algunas zonas, por ejemplo en Camurí Grande, no se habían hecho todavía obras de protección, ¿no? Las lluvias del 2005, al igual que las lluvias del 99, en la población de Camurí Grande causaron un gran desastre, ¿no? Aquí vemos una fotografía del año 2005. Las lluvias torrenciales eh, obstruyeron, con los sedimentos, obstruyeron el puente. Es una vista hacia agua arriba, por aquí viene el río, se obstruyó. Aquí se da un poco de agua, pero esta obstrucción del puente hizo que el río se desviara y entrara entonces hacia las zonas urbanas, ¿no? Aquí vemos una fotografía abajo de la obstrucción del puente por los arrastres vegetales. Y aquí vemos un puentecito, un pontón dañado porque el río se desvió hacia esta zona y colapsó, prácticamente destruyó totalmente un puentecito que estaba en una zona cercana, ¿no? Sin embargo, se construyeron obras en Camurí Grande entre los años 2006 y 2008. Se construyeron 3 presas en el río Miqueleno, 3 presas en el río Camurí Grande, y aquí vemos una de las presas en el río Miqueleno. Antes de comenzar la canalización, también se canalizó el río Miqueleno, que confluye con el río Camurí Grande, y aquí siguen llevando los flujos hacia el mar y penetran hacia el mar a través de unos espigones que se construyeron en la línea de costa, ¿no? Entonces estas obras se construyeron entre 2006 y 2008, y efectivamente cuando vinieron las lluvias también extraordinarias del 2010, entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre, esta, estos fenómenos torrenciales que se produjeron colmataron las presas, prácticamente todas las presas. Aquí vemos la presa número 2 de Camurí Grande colmatada de sedimentos. Aquí vemos la presa número 2 de Miqueleno también colmatada de sedimentos. Y aquí vemos otra presa también. Estamos viendo el frente de la presa, pero para indicar el tipo de presas con gaviones que se construyeron en estas quebradas, ¿no? Entonces, podemos decir también en este caso particular que 6 presas retuvieron 160.000 metros cúbicos de sedimentos que fueron medidos topográficamente por nosotros en dos cauces, y estos sedimentos entonces se impidieron que llegaran a las zonas urbanas de Camurí Grande, ¿no? Nuevamente salvando a la población de un nuevo desastre. Es decir, las presas han cumplido su función, eso es indudable, ¿no? Pero también tenemos que reconocer y describir los daños que se han producido en muchas de las obras. Por ejemplo, el río, el río Anare, el año 2005, los flujos torrenciales del año 2005 destruyeron 2 presas en el río Anare. La destrucción en este caso fue debido a que el río se desvió, porque este estribo aquí, estamos mirando hacia aguas arriba, el estribo derecho está bien empotrado sobre la ladera del cerro, pero el estribo izquierdo está empotrado sobre una terraza de sedimento. El flujo entonces creció, se salió de su cauce, se desbordó y abrió un nuevo cauce agua arriba, un nuevo cauce que le pasó al lado de la presa y la destruyó. Prácticamente le pasó destruyendo el estribo derecho, ¿no? Otros daños fueron por impacto de rocas. Aquí se ve el año 2010. Han habido daños producidos por rocas, ¿no? Que por la forma de la roca sabemos que no es un arrastre del río, sino es una roca proveniente de la ladera de la montaña. Se desprendió y colapsó una fila de gaviones aquí en el río Camurí Grande el año 2010. Esta foto es tomada en el 2014, ¿no? En la fotografía o en las fotografías inferiores vemos la presa
de Quebrada Seca. Aquí lo observamos una fotografía del año 2007. La presa había comenzado a tener problemas de filtraciones por el estribo y se creó un problema de tubificación. La tubificación, se crearon canales de flujo aquí que fueron erosionando el sedimento y erosionaron las fundaciones de la presa, y esta se vino abajo después. El río comenzó a pasarle por aquí, por este hueco, y aquí la observamos el año 2016, una fotografía, ya la presa totalmente colapsada. Esta presa, que era de más de 7 metros de altura, ¿no? Casi 9 metros de altura, colapsó finalmente con las lluvias del 2010 y 2011. Ha habido colapso también de contradiques, como observamos esto en el río Migueleno. La fotografía tomada del 2011 se observa eh, el comienzo de una erosión, un daño en este contradique. Ya el 2019 había colapsado casi totalmente, ¿no? Aquí se puede decir, bueno, que si se hubiera atendido este problema de la obra cuando comenzó a tener problemas de erosión, ha podido subsanarse la deficiencia, ha podido corregirse, pero no se le hizo el mantenimiento adecuado y terminó a colapsar la obra, ¿no? Aquí también vemos el colapso de otros contradiques. El contradique, como sabemos, es la obra que protege al dique. Este es el dique principal de la presa, este es el contradique, aguas abajo, eh, que se produce el colapso porque la obra de control de erosión no se construyó. Aquí ha debido tener una obra de protección contra la erosión que no se construyó, y entonces hubo este fenómeno erosivo que destruyó el contradique, ¿no? También ha habido problemas de erosión al pie de las presas por lo que llamamos flujo de aguas claras. Eh, Podemos verlo claramente en esta fotografía a la derecha. Este es un contradique. Vemos que el lecho, que originalmente estaba por aquí, donde se indica el color naranja, ha descendido 3 metros. Y no es un fenómeno de erosión local, el flujo que le pasa por arriba y abre un hueco, no. Es un fenómeno de degradación general del lecho que se extiende hacia agua abajo, porque por lo que llamamos los flujos de aguas claras. Es decir, cuando vienen las crecientes, la presa aguas arriba retiene el sedimento, y lo que pasa por encima de la presa es un flujo de aguas claras, un flujo hambriento de sedimentos, porque dejó su carga sólida retenida aguas arriba, por lo tanto quiere recuperar su carga sólida, está hambriento de sedimentos y erosiona el lecho, y sigue erosionando el lecho aguas abajo hasta que recupera su capacidad de transporte, hasta que se satura nuevamente el sedimento. Entonces, esto se ha visto agua abajo de algunas presas en el estado Vargas. Se han producido erosiones de 3 metros que se desplazan hacia aguas abajo. Aquí vemos también en Camurí Chico, de la derecha era la quebrada Piedra Azul, de la izquierda es el río Camurí Chico. La presa de Camurí Chico también se ha producido una degradación de 3 metros. Y la más grande es en esta quebrada del Tigre, de 4,5 metros, el descenso del lecho al pie de la presa. Y esto también pensamos que es debido a una extracción de material que se ha producido aguas abajo. Están sacando arena, sacando material arenoso y grava, y eso ha generado entonces una degradación o una erosión regresiva que se transmite hacia aguas arriba, y ha afectado pues esta obra de control de sedimentos. Entonces, son los fenómenos de aguas claras, flujo hambriento de sedimentos, y también en este caso particular por dragado el material muy cerca del lecho de la presa. Otro ejemplo también más reciente lo vemos aquí en esta presa abierta de San José Galipán. Es una presa en concreto armado con columnas y vigas, y vemos aquí aberturas, que vamos a verlas como ventanas, ¿no? En la presa. Aquí está la presa recién construida el año 2008, aquí está la presa en enero del 2010. Ya vemos que
la parte inferior, el cuadro, la retícula esta inferior estaba prácticamente casi obstruida por los sedimentos, por la retención de los bloques aquí de los restos vegetales, troncos de árboles, obstruyeron estas ventanas y produjeron la sedimentación con esta lluvia del 2010, ¿no? Pero el 2022, las lluvias que ocurrieron en el 2022, terminaron de colmatar la presa, y aquí vemos la presa totalmente colmatada, llena de sedimentos, que si se obstruyeron las ventanas remanentes del segundo piso, ¿no? Segundo bloque, y resulta que el flujo dejó de pasar por el vertedero, es decir, por esta parte central del cuerpo de la presa, que es el vertedero, y comenzó a pasar por un lado de la presa. Eso es sumamente peligroso porque puede terminar de colapsar la obra, ¿no? O puede comenzar a colapsar la obra está en perfecto estado, ¿no? Otros problemas que se observa en las obras en Vargas es la sedimentación de las canalizaciones. Aquí lo observamos en la río San José Galipán a la izquierda, una fotografía tomada en el año 2004, recién construida la canalización, y para el 2020 estaba totalmente invadida de sedimentos, es decir, colonizada por la vegetación, y la vegetación lo que hace entonces es que con los pequeños flujos, las crecientes normales, van reteniendo sedimentos y van produciendo la sedimentación de la canalización, con lo cual pierde capacidad pues para transportar las crecientes, ¿no? Porque tiene menos área de flujo, ¿no? Aquí vemos igual en el río Cerro Grande, foto del 2010, eh, abierta la canalización con poca vegetación, pero ya observamos pues, la gran presencia de grandes arbustos en la canalización el año 2020, ¿no? Aquí vemos a la izquierda la fotografía de San José Galipán también, la misma fotografía del año 2020, con la colonizada, la canalización, el fondo, el lecho por la vegetación y con una buena parte sedimentada. Pero las crecientes que ocurrieron el año 2022 removieron un poco esto, y luego hubo un trabajo de mantenimiento de las autoridades, de la alcaldía, que terminaron pues por limpiar un poco aquí el cauce. O sea, hubo dos efectos: el cauce, la gran creciente que lavó un poco este material, y después se cortaron, pero esto permitió entonces ver los problemas que habían ocurrido. Al eliminar la vegetación, se pudieron observar problemas que han ocurrido en la estructura de la canalización. Aquí vemos una falla, un asentamiento en el muro de Gaviones. Se está asentando, ¿no? Una socavación también aquí al pie del muro. Y aquí restos de una traviesa destruida, ¿no? También vemos el mismo proceso de la canalización del río San Julián, colonizada por la vegetación y sedimentada en su mayor parte. Aquí está el comienzo, agua arriba, donde comienza la canalización, después de la primera presa, toda invadida por vegetación. Y decíamos que esto induce, la vegetación induce sedimentación, reduce la capacidad de conducción, ya que hay un aumento en la resistencia al flujo, ¿no? Y una reducción en el área de flujo, ¿no? Aquí vemos entonces otra fotografía de la canalización del río San Julián en años posteriores, ¿no? Invadida por la vegetación, ¿no? Aquí vemos, esto es una vista desde del puente de la avenida Costanera hasta el puente de la avenida La Playa. Vemos la invasión por la vegetación, pero se hizo un gran trabajo el año 2016, un trabajo del dragado del cauce. Se excavó un cauce de 15 metros de ancho, 2 metros de profundidad, a lo largo de 300 metros entre los dos puentes. Ya se recuperó la capacidad de conducción del cauce del río San Julián en este sector. Aquí está una foto tomada del 2016, cuando todavía estaba sedimentado y cubierto por la vegetación en el canal. Aquí en el puente, la altura del puente en este momento, la luz era de 2 metros, cuando en realidad debió ser de 4 metros.
producto de la sedimentación, ¿no? Aquí vemos la maquinaria cuando estaba abriendo, dragando el cauce de la quebrada, ¿no? Otros problemas también han sido causados por erosión en las traviesas de las canalizaciones de fondo móvil. Eso son lo que llamamos traviesas. Aquí observamos erosión al pie de las estructuras. Aquí lo vemos fractura de algunas traviesas. Por problemas de erosión, el flujo se ha metido por debajo, han perdido su capacidad de soporte, ¿no? Aquí también vemos daños en las traviesas y también el flujo se está metiendo por debajo de la canalización. Aquí vemos que la canalización está perdiendo soporte, el flujo está ya por debajo, esto antes estaba anclado pues en el fondo, en el lecho natural, ¿no? Entonces estos son unos problemas que se observan en algunas de las canalizaciones en las traviesas, ¿no? Otros daños en las losas de la canalización se observan aquí en el río Naiguatá, comparando diferentes años, el 2010, 2011, 2017, 2020, cómo ha ido evolucionando. Aquí el origen tiene que haber sido un defecto en las juntas de las losas, donde el flujo ha podido penetrar por las losas y se metió por debajo y la subpresión originó el levantamiento de las losas, ¿no? Aquí esto se magnificó después y aquí el estado actual. Y aquí hay un problema adicional, que es que se construyó una carretera sobre la canalización, se construyó una carretera para permitir el acceso a las maquinarias de una arenera que está operando agua arriba. Esta carretera indudablemente que le quita capacidad de sección al flujo en caso de venir una creciente, ¿no? Aquí vemos otra fotografía del 2020 de la carretera, también invadida un poco por la vegetación, ¿no? Igual observamos en la quebrada del Tigrillo, el año 2007, justo después de la construcción, vemos la canalización después de una presa abierta y vemos el estado del año 2011, después de la lluvia del 2010, ya había un efecto de erosión fuerte al pie de la estructura, se abrió un boquete, un cañón, y aquí se magnificó más el año 2021, en esta fotografía no se observa el daño actual. Y esto hay que atenderlo rápidamente, porque si no estas losas se van a levantar completamente, van a ser arrastradas por flujos, los flujos que vengan durante las crecientes y estas losas pueden ser depositados a corta distancia o abajo, que está la única vía, la vía costanera que comunica el litoral con esta parte esto es en el Tigrillo, antes de llegar a Naiguatá, ¿no? En relación a las medidas no estructurales, un factor importante es la red de monitoreo, es decir, las estaciones de medición de lluvia. Observamos en esta lámina que para el año 99 solamente habían 2 estaciones que estaban operativas en Vargas y 3 estaciones en Caracas. Las estaciones son la de Mamo, Maiquetía, y en Caracas estaban la Cajigal, la de la UCB y la de la Fuerza Aérea en La Carlota. Pero no había estaciones de monitoreo de medición de lluvia en la montaña para el año 99, ¿no? En esta imagen vemos aproximadamente, no se señalan todas, pero se instalaron 30 estaciones pluviométricas que estaban operativas para el año 2009. Estas estaciones fueron instaladas por un esfuerzo conjunto de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, en particular el Instituto de Mecánica de Fluidos y el Departamento de Hidrometeorología, con el apoyo de varios organismos, entre ellos el Ministerio del Ambiente, la Embajada de Francia, el proyecto PREDERES, que es financiado por la Unión Europea, y se instalaron 30 estaciones de medición de lluvia, que estaban operativas para el año 2005, que fueron los datos que mostré hace poco, ¿no? Entonces, eh, un instrumento fundamental para los sistemas de alerta temprana es lo que llamamos las curvas de umbrales de lluvia o los umbrales críticos de lluvia. Aquí mostramos el que desarrollamos nosotros para la zona de Catia de la Mar,
Aquí se indica, en estos gráficos se indica pues una lluvia, el eje de las ordenadas es una lluvia a corto plazo. Corto plazo es la lluvia acumulada en 10 horas, y es una lluvia acumulada corregida, está ponderada, ¿no? Pero es más o menos es a corto plazo, 10 horas. Y en el eje de las axis la lluvia acumulada a largo plazo, 20 días, acumulada también, corregida, ponderada por un factor que le da más peso a las lluvias más recientes y menos peso a las lluvias más lejanas. Entonces, hemos podido elaborar esta separación, esta línea crítica, que nos separa la zona segura a la izquierda de la zona en peligro a la derecha. Esto es en base a los datos de eventos que han ocurrido con anterioridad, ¿no? En base a los eventos extremos que han causado o no han causado aluvias torrenciales, se puede generar pues esta línea crítica, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede utilizar esta línea crítica en eventos que han ocurrido posteriormente. Por ejemplo, vamos a ver el evento del 99, cómo se vería en este gráfico de línea crítica. Estamos mostrando aquí los valores de lluvia en los días, comenzando el primer día, y cada círculo es un día diferente. Ok, y aquí se indica el día del evento, el día en que se midió esa lluvia, ¿no? Comenzamos el día 1, 2, 3, 4, nos acercamos aquí un poco a la línea crítica, después hacemos este lazo, este loop, y volvemos aquí, comienza a llover otra vez fuertemente el 14, estamos muy cerca ya de la línea crítica, deberíamos estar en cierta alerta también, ¿no? Ya el día 15 estamos totalmente en la zona de peligro, y el día 16 fue que ocurrió el desastre. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que hemos podido salvar vidas evacuando a la población el día 15, porque de acuerdo a este gráfico, ya el día 15 estábamos totalmente en la zona de peligro. El día 14 hemos podido dar las primeras señales de alerta de preparación debido a toda esta acumulación que había de agua en los días previos, ¿no? Entonces, esta es la gran utilidad que tienen estas herramientas, en particular lo que llamamos la curva de umbrales de lluvia crítica. Ahora, algunos comentarios para responder a esta interrogante. ¿Cómo está nuestra capacidad institucional para enfrentar nuevos eventos extraordinarios? Bueno, hay que decir que hemos tenido avances, enormes avances en las leyes y normas, eh, como los que se listan aquí en esta lámina. Del 2001 se creó la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres, la Ley Orgánica del Ambiente, 2006, la Ley de Meteorología e Hidrología, 2006, la Ley de Agua, 2007, la Ley de Bosques y Gestión Forestal, 2008, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, el 2009. Es decir, tenemos un buen marco legal. Además, se han creado nuevas instituciones. El Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999, el año 2000, la Autoridad Única de Área para el Estado Vargas y Corpo Vargas, que fueron liquidados el año 2011, ¿no? Se creó en el 2005 la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, la ABAE, con satélites que están dedicados para la percepción remota, a tomar imágenes de nuestro territorio, ¿no? El 2008 se dio un paso importantísimo, se creó el INAMET, con el objetivo de recuperar el Servicio Hidrometeorológico Nacional. El 2012 se creó el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil. O sea que hemos tenido avances importantes en nuestra capacidad institucional, ¿no? Tenemos un buen marco legal, se han creado nuevas instituciones en materia de gestión de riesgos. Adicionalmente, se han elaborado planes de manejo y ordenamiento del territorio. Ha habido el ABRE, el OTEF, ¿no? Sin embargo, la realidad nos dice que seguimos construyendo en las márgenes de las quebradas, eh, no respetamos el cauce de las quebradas, está llena de escombros y basura.
como vemos en esta imagen del centro. Y en esta imagen de la derecha es todavía más dramática, esta es una fotografía tomada el año pasado. Vemos cómo arriba de una presa de retención de sedimentos hay ocupación por viviendas y por vehículos, ¿no? Entonces, eh, la realidad nos dice que se siguen construyendo las márgenes de los ríos y quebradas, ¿no? No se respetan las franjas de protección. Las obras hidráulicas están a la deriva debido a los daños de la falta de mantenimiento. Hay ausencia de políticas públicas, se observa ausencia de políticas públicas para el mantenimiento de las obras. No hay planes de mantenimiento. Hay ausencia de responsabilidad en el cuidado de las obras. Muchos organismos involucrados, ningún responsable, porque aquí se construyeron obras eh, por diferentes organismos, el Ministerio del Ambiente, Corpo Vargas fue el principal ejecutor de obras, pero también otras fueron hechas por el Ministerio de Infraestructura, Ambiente, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, ¿no? Entonces hay un problema de quién es el responsable de las obras, ¿no? La red hidrometeorológica se encuentra muy reducida en su capacidad debido a vandalismo y falta de mantenimiento. Y los sistemas de alerta temprana que se instalaron están inoperantes por la misma razón anterior. No están operativas las estaciones que miden la lluvia, ¿no? Y falta de personal capacitado, personal técnico y profesional. Y esto se ha incrementado en los últimos años por la fuga de talento, los profesionales que han abandonado el país, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos fallando, no? Eh, yo creo que en general, ¿no?, los planes de ordenamiento que se han formulado no han cumplido con su función de reducción de la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? Por todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Se siguen construyendo las mares de río y quebradas, no se respetan las franjas de protección establecidas en la norma. Se han reocupado también, esto es importante, se han reocupado zonas que fueron afectadas por los deslaves del 99 y del 2005. Eh, yo creo que esa reocupación ha venido porque la gente se confiaba mucho en que las obras que se construyeron le estaban dando un cierto grado de protección, y era cierto, pero cuando las obras están sedimentadas o dañadas, ya no prestan la protección adecuada. Ya si viene un alud torrencial, si la presa está sedimentada, le va a pasar por encima. Entonces, eh, esa sensación falsa de seguridad existe y los habitantes no se dan cuenta de que realmente no están protegidos en este momento. Entonces, ¿en dónde estamos fallando nosotros? Yo creo que estamos fallando en la gestión de riesgo, ¿no? Y aquí comienzo por decir que la seguridad de los habitantes de Vargas requiere la definición de políticas públicas para la gestión del riesgo, las cuales deben implementarse mediante un trabajo conjunto y articulado entre los diferentes actores. Yo visualizo la gestión de riesgo, la gestión efectiva de riesgos, como un trabajo integrado, conjunto, articulado entre tres grandes elementos, ¿no? Y lo visualizo como un trípode. El primer elemento son las comunidades organizadas a través de los consejos comunales, las mesas técnicas de agua, las asociaciones de vecinos, ¿no? Comunidades organizadas de cualquier tipo, ¿no? Sociedad civil, ¿no? Los tomadores de decisiones, que son las instituciones públicas a nivel local, a nivel regional, a nivel central, ¿no? Las instituciones públicas son los grandes tomadores de decisiones, ¿no? Y el tercer gran apoyo es la academia, los centros de investigación, donde se generan los conocimientos, se generan y se difunden los conocimientos, ¿no? Entonces, estos tres grandes actores, tres grandes apoyos, tienen que trabajar articuladamente, porque si no trabajan articuladamente, el trípode falla, se desequilibra, se tambalea, ¿no?
qué estos problemas no han sido resueltos? Los problemas que se observan en la realidad en el estado Vargas. Yo diría, por una parte, falta de voluntad política de las autoridades para hacer cumplir las leyes y evitar la ocupación de zonas de alta peligrosidad, ¿no? Eh, Evitar, por ejemplo, la reocupación de zonas que fueron afectadas en el 99 y el 2005. Después, falta de capacidad gerencial de muchas autoridades locales y del gobierno central, las cuales son incapaces de generar sinergia con otros estamentos de la sociedad. Yo creo que hay una politización extrema en la toma de decisiones. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, las acciones y decisiones en materia de gestión de riesgos deben despolitizarse. Los intereses del país deben estar por encima de los intereses partidistas de grupos o partidos políticos y las decisiones deben fundamentarse en aspectos técnicos y no políticos. Una forma de contribuir a esto es nombrando a los más capaces y mejor preparados para ponerlos al frente de los organismos, de las instituciones, y no a los compañeros de partido, ¿no? Los más capaces, los de mayor conocimiento, mayor experiencia, tienen que estar al frente de las instituciones. Para culminar, una mirada al futuro, con unas conclusiones y recomendaciones, es decir, ¿qué debemos hacer para reproducir los riesgos de un nuevo desastre, ¿no? Bueno, nos preguntamos primero, ¿estamos preparados para un nuevo alud torrencial? Bueno, es indudable que estamos mejor preparados que el año 99. Para el año 99 habían solamente 4 presas que se habían construido en las quebradas de Vargas, pocas canalizaciones, 2 estaciones pluviométricas operativas. Para el año 2009 teníamos 63 presas construidas, 25 canalizaciones operativas y 30 estaciones pluviométricas instaladas. O sea que la situación para el 2009, por supuesto, era mucho mejor que para el 99. La mayoría de estas presas, como decíamos, el 70% están sedimentadas y ya no prestan la protección adecuada, ¿no? Estos son los problemas existentes. 70% de las presas sedimentadas, mayoría de las canalizaciones invadidas por vegetación y sedimentos, lo cual implica que se ha reducido su capacidad de conducción y se hace imposible su inspección para conocer su estado estructural. Procesos erosivos en cauces agua abajo ponen en peligro la estabilidad de las obras. En algunos casos hay fallas y colapso de diques, contradiques y muros y losas de canalizaciones. 70% de estaciones pluviométricas no están operativas, ya sea por vandalismo, falta de mantenimiento, falta de repuestos. El sistema de alerta temprana de Catelamar, que era un proyecto piloto, está inoperante. Conclusiones. Bueno, fuimos testigos de un evento excepcional, un evento que se produce en promedio una vez cada 500 años y que cambió la geografía del estado Vargas. Tomando en cuenta la recuperación de zonas afectadas por los eventos del 99 y el 2005, tomando en cuenta el grado de sedimentación de las presas de Vargas, tomando en cuenta el colapso y daños de algunas estructuras, diques y contradiques, tomando en cuenta la reducción de la capacidad de conducción de las canalizaciones, la ausencia de planes de contingencia y sistema de alerta temprana, y los efectos potenciales del cambio climático, que van a incrementar la intensidad y la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos, podemos decir que una gran parte de las comunidades de Vargas se encuentra vulnerable ante la ocurrencia de deslaves y aludes torrenciales, por lo que un nuevo desastre pudiera producirse en caso de no aplicarse pues las medidas correctivas apropiadas, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Desarrollar un plan estratégico de prevención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos en Vargas que establezca objetivos, metas y programas de acción a medida y medidas a corto, mediano y largo plazo, ¿no?
Esto es fundamental, ¿no? A partir de la situación actual, elaborar un plan estratégico, donde podamos hacer un escenario en diferentes lapsos de tiempo, ¿no? Es importantísimo restablecer la capacidad de retención de las presas sedimentadas mediante la remoción y extracción del material acumulado agua arriba en los vasos, para lo cual habría que hacer un estudio de factibilidad económica. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Remover los sedimentos o construir nuevas presas? A lo mejor sale más económico construir nuevas presas porque para remover los sedimentos hay que hacer vías de comunicación. En algunos casos eso será muy complejo porque hay que intervenir en la montaña y hay que superar otras presas que están construidas, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio de factibilidad técnica y económica, ¿no? Elaborar programas de inspección, monitoreo y mantenimiento sistemático de las obras hidráulicas. Y tenemos que recalcar que la inversión en infraestructura no termina al finalizar la construcción de las obras. Continúa en el futuro, ¿no? Después de la construcción de las obras, ¿no? Hay que hacer cumplir las leyes, ejercer la autoridad para cumplir la normativa vigente de forma de impedir la recuperación de áreas sujetas a altos niveles de amenaza. Fortalecer las capacidades comunitarias para la gestión local de riesgo a través de proyectos integrados donde participen la academia, las universidades, los gobiernos locales, las alcaldías y las comunidades organizadas. Fortalecer el desarrollo y uso de sistemas de alerta temprana, los cuales pueden salvar vidas, y planes de evacuación, estableciendo claramente las vías de evacuación, los sitios de refugio, ¿no? Lo que llamamos planes de contingencia, ¿no? Solicitar a las autoridades competentes declarar la información hidrometeorológica, cartográfica y satelital como un bien público y colocarla en Internet para uso de cualquier persona, organismo o institución. Esto también es muy importante porque les cuesta mucho conseguir información. La información se trata como si fuera algo secreto. En otros países uno ingresa directamente, se registra con un nombre de usuario y una clave y puede descargar cualquier material, imágenes satelitales, fotografías aéreas, eh, imágenes LIDAR, datos hidrológicos. Y en nuestro país realmente es sumamente difícil poder conseguir información básica de este tipo. Fortalecer la formación y desarrollo de personal técnico y profesional especializado en hidrología y meteorología. Esto también es importantísimo. Eh, se ha hecho mucho más grave la situación con la salida pues, del personal que ha abandonado los centros y se ha ido fuera del país, ¿no? Para culminar, entonces, vamos a hacer unos comentarios relacionados con este tema, que es la cultura del riesgo, ¿verdad? Las lluvias que ocurrieron recientemente el año pasado, el 2022, eh, nos recordaron, nos recuerdan la importancia de mejorar nuestra preparación, ¿no?, ante la ocurrencia de estos eventos extremos, ¿no?, y que seguramente se va a incrementar a futuro pues, con la venida, los efectos esperados del cambio climático. Entonces, una de las causas de la tragedia de Vargas fue que no aprendimos las lecciones del pasado, ¿no? No hicimos caso a las señales que la naturaleza nos estaba enviando de los eventos que ocurrieron en los años 38, 48 y 50 y 51. En otras palabras, no teníamos memoria histórica ni cultura del riesgo, por lo que no estábamos preparados para enfrentar esos eventos extremos. Ahora, en los últimos 20 años nos hemos dedicado a subsanar estas deficiencias a través de la producción de material escrito sobre el tema de los fenómenos torrenciales, contribuyendo en esta forma a lo que llamamos la difusión del conocimiento científico y a la creación de una cultura del riesgo. Y aquí mencionamos dos primeras publicaciones de cuatro que voy a comentar. La primera fue producida el año 2000, un año después del desastre. Eh, y esto es un libro que se tituló Los aludes torrenciales de diciembre del 99 en Venezuela,
basado en un foro internacional realizado en la UCB a finales del año 2000, donde se presentó el estado del arte de los fenómenos torrenciales en el mundo, es decir, cuál era el conocimiento que teníamos para ese momento sobre los fenómenos torrenciales y cómo se podían mitigar o prevenir, ¿no? Ese fue el primer libro, ¿no? Es lo que yo denomino el estado del conocimiento para ese momento, el año 2000, sobre los fenómenos torrenciales. El segundo libro describe las lecciones aprendidas del desastre de Vargas. Se produjo el año 2010, el libro, 10 años después del desastre. eh, Describe todos los proyectos ejecutados, las investigaciones realizadas, las experiencias y los conocimientos adquiridos en ese periodo de tiempo y las obras de mitigación de riesgos construidas en ese lapso de 10 años, entre el 2000 y el 2009, ¿no? Finalizando con una crítica constructiva sobre lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que faltaba por hacer, ¿no? Posteriormente, el año 2012, publicamos un pequeño folleto, un pequeño fascículo, realmente, un pequeño libro, se llama fascículo, eh, titulado Inundaciones fluviales y aludes torrenciales, donde el concepto es escribir en forma sencilla y didáctica conceptos básicos relacionados con el tema de las inundaciones y recomendaciones a las comunidades que viven en zonas de peligro, cerca de colinas empinadas, cerca del cauce de un río o quebrada, sobre las medidas que deben adoptarse para reducir la vulnerabilidad. Está escrito en forma muy sencilla, con muchos gráficos y fotografías. El cuarto libro, editado el año 2021 por la Academia de Ingeniería, se titula Los aludes torrenciales de 1999 en Vargas, 20 años después. Es decir, ¿cuál es la visión 20 años después de ocurrida la tragedia de Vargas? Y recoge la opinión de los expertos eh, después de 20 años, ¿no? El resultado del libro de un esfuerzo conjunto de 37 profesionales de distintas disciplinas que aportan sus conocimientos y experiencias para dar una visión retrospectiva sobre la situación actual en que se encuentra Vargas, sirviendo también para recopilar y actualizar los conocimientos adquiridos en el campo de la mitigación de riesgos, así como para brindar un soporte profesional mediante la definición de un conjunto de medidas y acciones que sirvan de orientación a las instituciones gubernamentales que elaboran en este campo. Entonces, los libros aquí producidos y publicados constituyen una herramienta poderosa para informar y educar a la población en general y en particular a los jóvenes y a las nuevas generaciones de profesionales, quienes tendrán la responsabilidad de proteger nuestras ciudades ante estos eventos extremos. Las recomendaciones que allí se recogen deben servir como una guía para iluminar las acciones a tomar en otras regiones del país donde se han presentado situaciones catastróficas similares, tales como las ocurridas en Las Tejerías, El Castaño, Tovar, Santa Cruz de Mora en los años 2021 y 2022. Esta es entonces nuestra contribución a lo que llamamos la difusión del conocimiento y la generación o la creación de una cultura del riesgo. Y con esto finalizo mi presentación con una reflexión final. No se puede impedir que ocurra otra vez un alud torrencial, pero sí podemos estar mejor preparados para evitar que un nuevo alud torrencial se convierta en otra tragedia. Gracias por su atención.